ese disfrute, ese desarrollo de la vida humana, pero debe tener ciertas condiciones que tengan acceso a una dignidad de la persona como tal y son intrínsecos para todos nosotros, ¿sí? Por el mero hecho de ser seres humanos y de pertenecer a este género. No importa ninguna otra situación, simplemente que seamos seres humanos. Entonces, aquí tenemos una vertiente un poquito complicada porque muchas veces confundimos los derechos humanos con los derechos fundamentales. No son lo mismo, sí emanan de este principio, de estos parámetros de dignidad humana, de que son inherentes a los seres humanos, pero tienen una pequeña diferencia. Es un estudio un poquito profundo respecto del naturalismo, el positivismo de las normas, etcétera, pero no les voy a platicar toda esa historia porque nos tendríamos que ir muchísimo más atrás a conceptos de introducción al estudio del derecho, pero emana de esas dos teorías y lo hace comparando cuál de los dos es establecido por la ley, aunque ambos sean reconocidos. ¿Por qué? Porque no en todos lados se establecen y reconocen los mismos derechos. No existen las mismas condiciones jurídicas entre un país y otro. Si muchas veces ni siquiera lo hay entre estados dentro de un mismo país. Por ejemplo, nosotros aquí podemos recordar que en 2009, me parece que fue, no recuerdo si bien 2008 o 2009, se declaró inconstitucional esa parte que decía que el matrimonio entre personas debía ser hombre y mujer. Fue cuando a partir de ese momento se reconoció, ¿sí? El derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio. Sin embargo, si nosotros nos vamos a cada código civil de los estados, pues no todos lo dicen, ¿no? En 2008, por ejemplo, que aquí salieron las reformas para el levantamiento de acta de nacimiento de reasignación para la concordancia sexogenérica. Salió en Ciudad de México, pero no salió en otros estados. Entonces, esto es a lo que me refiero, pero les pongo estos ejemplos así muy sencillos para que más o menos vayamos de la mano. Entonces, tenemos que los derechos humanos, como lo vamos a ver más adelante, tienen una característica que son universales, es decir, es para todos, de acuerdo a dos principios que parten del derecho internacional, que también lo vamos a ver más adelante, y esto implica que reconozcan a todas las personas por el hecho de ser humanos desde el nacimiento. Hablo del nacimiento y ser reconocidos como persona porque a lo mejor en muchos otros lados no existe ese tema como aquí en México, que a partir de que somos concebidos tenemos la protección de la ley. O sea, a eso es lo que me refiero con derechos fundamentales y derechos humanos. Entonces, estos tienen un alcance nacional dependiendo de cómo se va a reconocer en cada país, hablando de los derechos fundamentales, ¿ok? Entonces, con base en esta diferencia que les hice, que los derechos humanos son universales y los derechos fundamentales son de acuerdo a cada legislación, aquí estamos en el supuesto de que se encuentran dentro del sistema jurídico positivo, es decir, que se encuentra vigente, que es positivo, y de ahí emana su fundamento, que es precisamente esa norma jurídica. Por lo tanto, una fuente de estos derechos fundamentales es aquella pues acción de las propias autoridades de crear esas normas. En este caso, el Poder Legislativo, el Ejecutivo de ejecutarlas y el Judicial de analizarlas y en su caso declararlas, sancionarlas o tomar acción respecto de la ejecución de estas. Obviamente van a producir efectos jurídicos, como yo les decía. A lo mejor el derecho, para que más o menos lo entendamos, el derecho humano es tener una familia, ser parte integrante de una familia. Pero un derecho fundamental, por ejemplo, puede ser la adopción de niños, niñas y adolescentes por parte de personas del mismo sexo o de personas extranjeras. A lo mejor hay países, aquí en México sí está permitido la adopción por extranjeros, a lo mejor hay países en donde no, únicamente la adopción es para nacionales. Ahí tenemos el ejemplo de que se está respetando el derecho humano a formar parte de una familia, a tener una familia, a ser parte de un núcleo familiar, pero el derecho fundamental es esa adopción entre nacionales o entre personas, hombre y mujer nada más, y no entre personas extranjeras o personas del mismo sexo. Entonces, eso depende de cómo se regule, cómo la legislación se vaya adecuando a la necesidad social, ¿ok? Entonces, pues evidentemente con esto, esos efectos jurídicos implican derechos, obligaciones,
acciones, consecuencias que el sistema jurídico traiga por sí mismo y que les atribuya, ¿no? Por ejemplo, hablando de este tema de la adopción, aquí en Ciudad de México tenemos la adopción plena, la adopción simple ya no, ya se derogó. Entonces, únicamente va a haber efectos para adopción plena, ¿no? Por ejemplo. Eh, pues a partir de que son unas cuestiones vigentes y positivas en la legislación, pues evidentemente ya tienen una protección y un medio de control que asegura el propio Estado para su debido ejercicio y debe haber una garantía y protección para que no haya abusos respecto de estos, de acuerdo a lo que haga cada autoridad. Entonces, los límites, las prerrogativas para poder aplicarlos, ejercerlos, se encuentran precisadas dentro del mismo derecho y pueden ser configurados como derechos subjetivos públicos, pueden ser individuales o colectivos, y que no precisamente, que aquí este es el principio que les quería yo comentar, que son oponibles erga omnes, es decir, son cuestionables en su aplicación porque no son para todas las personas. Al ratito vamos a ver ese principio para que no se me vayan a perder. Y entonces operan en esta primera instancia cuando el Estado se puede abstener de otorgarlos. A lo mejor, por ejemplo, cuando, más fácil, otro ejemplo muy sencillo, el levantamiento de reasignación para la concordancia sexogenérica, la Ciudad de México fue el pionero en hacer ese juicio primero y ahora ya se puede hacer de manera administrativa ante el registro civil únicamente para personas mayores de edad. Y a lo mejor en Guanajuato este procedimiento no existe. Entonces, el derecho humano a tener un nombre, una nacionalidad, una identidad, está reconocido. ¿Por qué? Porque tiene un acta de nacimiento. Sin embargo, el derecho fundamental que se adecuó en Ciudad de México a poder ser acorde a su identidad sexual con su sexo biológicamente asignado, con su identidad de género, etcétera, que fue reconocido aquí en Ciudad de México, ese derecho fundamental no ha sido reconocido en Guanajuato. Entonces, para que más o menos tengamos esa idea, los derechos humanos son inherentes a la vida, la libertad, el sano desarrollo, la dignidad humana, etcétera, pero las cuestiones que se regulan en la legislación son derechos fundamentales. Entonces, de ahí partimos en esa diferencia. Luego, volviendo al tema de los derechos humanos, pues tenemos una clasificación histórica que es importante que la dividamos porque incluso existen instrumentos internacionales que especifican cada una de estas etapas y partiendo de ahí existen otros instrumentos internacionales específicos para regular cada una de ellas en el ámbito internacional, de acuerdo a las reglas y normas de derecho internacional público. Entonces tenemos que se divide en tres, que es la de derechos civiles y políticos, la de derechos económicos, sociales y culturales, y una que realmente no está, o no tiene una denominación específica, pero se entiende que va de acuerdo al progreso social y la cooperación internacional. Entonces, para poderlos identificar un poquito más sencillamente, vamos a ver cómo se dividen y qué implica cada uno de ellos. Aquí tenemos que, evidentemente, los derechos civiles y políticos pertenecen a la primera generación, perdón, y emanaron de aquella lucha en 1789 que nosotros recordamos de las clases de la secundaria de historia, cuando tomaron la Bastilla y todo este tema, y empezó la Revolución Francesa precisamente para que se pudiera firmar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, aquí estos grupos sociales marginales ay, perdón, marginales, que estaban en oposición a todos estos privilegios que tenía la clase alta, la clase de la realeza, todo ese tema de la nobleza en ese momento, pues hizo que existiera esta inconformidad y llegaran a plantear las cuestiones que se reconocieron, ¿sí? En una Asamblea Nacional que fue reconocida por el pueblo francés y nos trajo a declarar estos derechos que son los más básicos y humanos que tenemos inherentes simplemente por ser personas y que son aquellos que parten del principio de no discriminación. ¿Por qué? Porque tenemos derechos y libertades sin que exista una distinción respecto de nuestro color, nuestro idioma, la posición social que se tuviera o económica en ese momento, de acuerdo a la realeza, a la nobleza y a las personas del pueblo, etcétera. Entonces ahí ese es uno de los primeros. Luego a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica, a la igualdad entre hombres y mujeres, a que no puede existir esclavitud y servidumbre, que no puede haber tortura
o penas ni tratos crueles e inhumanos o degradantes, ni se puede dañar a las personas en su psique, en su físico y en su moralidad, que no puede haber una molestia sin causa justificada a la vida familiar privada, al domicilio, a la correspondencia o a la persona, o que le dañen su reputación, que le hagan ataques o daños, etcétera. También puede libre tránsito, circular libremente y establecer el domicilio donde ellos mejor prefieran o ellas mejor prefieran. El derecho a una nacionalidad, que por ahí yo tengo un tema, porque no sé si ustedes tengan conocimiento, digo, yo tengo muchos amigos que son cubanos y ellos pierden automáticamente la ciudadanía si no vuelven a Cuba dentro de un término. Entonces ahí, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Se están violando cuestiones de derechos humanos o son derechos fundamentales diversos a los que tenemos nosotros? Porque la nacionalidad es una cosa, pero no sé si implique que esa pérdida de ciudadanía tenga una consecuencia directa con la nacionalidad. No sé si Cuba reconozca a las personas, ¿no? Ese es como un ejemplo que les puedo poner en este sentido. Que en caso de persecución política se pueda buscar asilo para la protección y gozar de él en cualquier país, que pues sabemos que no en todos lados sucede, ¿sí? El derecho a formar una familia, aquí, bueno, ponían a casarse y decidir el número de hijos. Acá en la Constitución tenemos el artículo cuarto, que nos habla de la libre decisión del número y el espaciamiento de los hijos, etcétera, ¿no? El derecho a la libertad de pensamiento y de religión, que también lo tenemos nosotros, a la de opinión y expresión de ideas, de reunión y de asociación pacífica. Si ustedes se fijan, estos derechos son muy básicos, son los que todos conocemos y que desde chiquitos nos enseñaban antes con el antiguo sistema de las garantías individuales, ¿no? El derecho de petición, el de libertad de culto, libertad de expresión, libertad de asociación, todas estas cosas son las que nosotros ya conocemos, pero partieron de esta primera generación reconocida de derechos humanos que son inherentes a cuestiones civiles y políticas. Luego tenemos la segunda generación, que ya es un poquito más enfocada a las cuestiones de las personas unidas, no solo como individuales, sino en grupos sociales. Y nos habla de derechos económicos, sociales y culturales. Y aquí es donde empiezan a surgir cuestiones relacionadas con las leyes constitucionales, ¿sí? Y con este tema de las acciones, estrategias, bueno, acciones afirmativas, estrategias, incluso discriminación asertiva que puede existir por parte del Estado para proteger estos derechos, ¿sí? De los grupos sociales en específico. Por ejemplo, aquí tenemos que el derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, el derecho a formar sindicatos, ¿sí? O sea, ahí tenemos en esos tres primeros las cuestiones inherentes a el derecho laboral, que es un derecho, ¿sí? Social, se considera como un derecho social. Luego tenemos el derecho a un nivel de vida adecuado, sí, que esto también nosotros lo tenemos establecido en nuestro artículo cuarto constitucional, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, al vestido, a la vivienda, a la asistencia médica, los servicios sociales necesarios. Todo esto implica que un derecho también social, pero también implica un derecho familiar, porque todos estos elementos que nosotros vemos, como saben, pues son elementos básicos de la figura que conforman los alimentos. Entonces, si se fijan, todos van de la mano, son interdependientes, como lo vamos a ver en un momentito más, y es necesario que se les vaya dando continuidad y se relacionen entre ellos. Luego, derecho a la salud, perdón, física y mental. Muchos dicen, ay, la salud mental, ¿qué? Es muy importante. La salud mental es muy importante, no solo la salud física, incluso la salud mental puede derivar en un detrimento de la salud física, ¿no? Durante la maternidad de la infancia, toda persona tiene derecho a cuidados, perdón, y asistencia especiales. Aquí hablamos, pues, evidentemente de categorías sospechosas, que se refiere a grupos vulnerables como la niñez y las mujeres, ¿sí? El derecho a la educación en sus diversas modalidades, que nos habla el artículo tercero, el artículo quinto, cuando nos habla de que podemos elegir la profesión, etcétera. Y bueno, que la educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita también. Estos derechos son, si nosotros lo vemos, más enfocados en los seres humanos, pero como grupos sociales, ya en temas específicos de grupos sociales. Luego tenemos a la tercera generación, que esta ya es la más actualizada, la que está como más en boga y que actualmente sigue creciendo, sigue haciéndose más grande
de acuerdo a la necesidad que cada estado en la comunidad internacional refiere. Aquí hablamos del progreso social y la cooperación internacional y que a partir de la década más o menos de los 70, ¿sí? Lo que hace es promover, hacer ese incentivo, esa sugerencia, como esa participación para que la sociedad vaya progresando y se pueda elevar el nivel de vida de la comunidad internacional sin distinción alguna, con ese principio de cooperación internacional, ¿sí? Entonces, aquí pareciera que es algo contrario porque vemos que mientras más eh, apertura internacional hay, pues vienen nuevos paradigmas, perdón, que evidentemente pueden afectar pues el ejercicio efectivo de estos derechos. Pero bueno, aquí tenemos que estos derechos se relacionan mucho con la autodeterminación, la independencia económica y política, hablando de la cooperación internacional, la identidad nacional y cultural, la paz. O sea, nosotros vemos los conflictos que surgen internacionalmente, ¿no? La coexistencia pacífica, el entendimiento y confianza, la cooperación internacional y regional. Ahora, por ejemplo, es la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que busca una coadyuvancia y una homologación de criterios, ¿sí? A nivel nacional respecto de los procedimientos civiles y familiares. Esa podría ser una cooperación regional hablando en cuestión internacional, porque pues la cooperación internacional habla de todos los tratados de los que los estados forman parte. La justicia internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea, la Corte Africana, ¿ok? El uso de los avances de las ciencias y la tecnología, bueno, pues tan es así que el día de hoy estamos tomando esta conferencia, estamos platicando justo a través de medios de tecnología que tenemos acceso a ellos. Toda la gente debería poder tener acceso a ellos, sobre todo ahora que también vivimos lo de la pandemia en 2020, que perdimos a muchas personas por las aglomeraciones, por tener que venir a lo mejor a los tribunales en vez de llevar audiencias en línea o en las escuelas, ¿no? Que tomamos las clases en línea. Todo esto es importante y nos habla de esa cooperación internacional, de ese progreso social. Sí, a lo mejor por cualquier cuestión yo no pude estar allá con ustedes y en vez de cancelar esta clase, pues le estamos tomando de esta manera, ¿no? Entonces, son ventajas y avances en atención al principio de progresividad que vamos a ver más adelante también respecto de estos derechos. La solución de problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, que son temas complicados, como el calentamiento global, por ejemplo, ¿sí? Las cuestiones demográficas, como lo que está surgiendo, eh, que va a ser un conflicto internacional, yo creo, muy sonado, que es gravísimo y la verdad a mí me causa entre indignación, coraje, tristeza, pues lo que está sucediendo en la franja de Gaza, ¿no? Con Israel y con las personas palestinas que han sido desplazadas, están tomando acciones crueles, inhumanas, matando niños, matando mujeres, matando personas que van a ayudar a las personas que están heridas. Entonces sí es bastante indignante ver toda esta problemática, ¿no? Cuando se supone que estamos en esta parte, en esta tercera generación de los derechos humanos, de su reconocimiento, de su implementación, ¿no? Entonces sí es un tema complicado, un tema pues que sí debería ser sancionado Israel por todo lo que está haciendo, ¿no? Apenas lo último que leí ahora que vinieron las Olimpiadas fue que varios de los deportistas que iban a participar palestinos, pues los mataron en los bombardeos, ¿no? En los desplazamientos que está haciendo Israel. Entonces, esta parte de la solución de los problemas demográficos, que es para que Israel vaya avanzando y gane territorio palestino, ¿no? Es una cuestión muy, muy complicada, ¿no? Yo quisiera poder expresar como debo, pero no puedo aquí ante la cámara. El medio ambiente, evidentemente, como les decía, el calentamiento global, la contaminación del agua, el hecho de que ya no vamos a tener agua, la atmósfera, todo esto, el patrimonio común de la humanidad, la UNESCO, ¿no? Que señaló a San Miguel de Allende como patrimonio cultural de la humanidad, el reconocimiento de las nuevas 7 maravillas del mundo, todas estas cuestiones también son muy importantes y que nosotros culturalmente tenemos que ir revisando para hacerlas propias. Y el desarrollo que permita una vida digna, que al final es pues el objetivo de los derechos humanos. A lo mejor ustedes con todo esto, porque digo, son 76 diapositivas las que yo hice y traté de resumirlo, pero todo lo que nosotros hablamos en tema de derechos humanos pareciera que es muy
sistemático, muy complicado. Hay muchísimos mecanismos para su protección, para su ejercicio efectivo, para su reparación, para su procuración, para su investigación. Pero realmente si ustedes ven la finalidad de los derechos humanos, pues es el pleno desarrollo de las personas, que vivan una vida digna y que sean felices. Si nosotros partiéramos de esos tres principios y viéramos lo sencillo que es, no tendríamos todo este tema tan complicado para conocer los mecanismos de protección, para conocer todas esas cosas que nosotros tenemos que tener presentes para que en algún momento defendamos esta garantía efectiva de los derechos. Entonces, fíjense cómo todo va de la mano. Entonces, justo en esta parte que les hablaba de la dignidad, bueno, este es un concepto así como muy de raíz y todo, pero les voy a comentar que hace nada más referencia al valor inherente del ser humano en cuanto a ser racional y que se encuentra dotado de esa libertad y poder creador, porque nosotros somos dueños de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestra conducta, y a través de todas estas acciones que hagamos para mejorar siempre, espero que sea siempre para mejorar, podemos variar nuestro camino, nuestro destino, nuestra forma de vida con base en la toma de decisiones efectiva, bien, pues evidentemente bien analizada y demás, y así ejercer nuestra libertad para poder alcanzar esa plenitud de desarrollo que se busca, pero siempre con base en esta libertad que debemos tener, que nadie nos debe coaccionar, que nadie nos debe obligar, que nadie nos debe coartar también esta parte. Entonces, la dignidad es el punto primordial y del que va a partir toda cuestión que implique los derechos humanos. Y aquí yo tengo un criterio de dignidad humana que establece la Corte y que es un derecho, aquí yo digo que es humano, no nada más es una cuestión de derecho fundamental, ni una declaración ética, aquí quien lo dice, pero nos habla este criterio que la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental, que ahí yo le cambiaría por humano, a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, ahí sí parte el derecho fundamental, ajá, e incluso particulares de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, ¿sí? Entendida esta en su núcleo más esencial como el interés inherente a toda persona por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada. Entonces, la dignidad humana es muy sencillo, respetar, tolerar hasta donde sea el límite justo y que no se invada tampoco mi esfera ni yo invada la del otro. Entonces, son términos muy sencillos, pero si ya los trasladamos a la vida diaria puede ser muy complicado, ¿no? En los paradigmas que tenemos. Y habla de las personas jurídicas que son titulares de los derechos humanos también este criterio y nos establece lo que refiere la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cómo hay normas fundamentales que lo reconocen, ¿sí? Cómo el Estado mexicano los reconoció también y los ratificó a través de los convenios y tratados que firma y que ratifica, etcétera. Entonces, no se las voy a leer porque como son muchas, nos vamos a tardar mucho, pero de todos modos yo les voy a dejar la presentación para que las puedan revisar con calma, las analicen y vean que con todos los conceptos que están también, pues se relacionan bastante, ¿no? Entonces, aquí les digo que esta está un poquito larga, por eso no se las leo. El otro les distinguí lo más importante, pero aquí ya nos habla incluso de otros países, de cómo se van diciendo, cómo se van reconociendo, etcétera, de la aplicación amplia que debe darse a las personas, cómo se debe hacer. Entonces, nos habla incluso del caso Rosendo Radilla Pacheco y cómo partiendo de ahí empezaron a haber cambios en materia de derechos humanos. Todo esto para que ustedes lo chequen, se los voy a pasar, ¿no? Pues derechos humanos tenemos los reconocidos por el simple hecho de ser personas que es a la vida, evidentemente, los derechos sexuales y reproductivos, como cuál es espaciamiento de hijos, cuándo tener relaciones sexuales, el aborto, la identidad sexual, la forma en que se va a llevar el embarazo, etcétera. Todo eso implica los derechos sexuales y reproductivos. A la identidad, tener un nombre, formar parte de un núcleo familiar, conocer nuestro origen. La igualdad y la no discriminación, que es un tema súper importante en materia de derechos humanos y que el artículo primero constitucional lo establece.
a la libertad personal, evidentemente. Podemos tener vida, pero si no hay libertad, pues es como si no tuviéramos vida porque no tenemos esa parte de elegir, ¿no? La educación, la salud, al medio ambiente sano, a la vivienda, a la cultura física y al deporte, libertad de trabajo, profesión, industria o comercio, bueno, evidentemente de acuerdo a lo que dice el artículo quinto constitucional, mientras no sea ilícito, porque si no los narcos con esto estarían pues volados, ¿no? Justificando lo que hacen. El derecho a la libertad de tránsito y residencia, de asociación o de reunión, de manifestación, a la libertad religiosa y de culto, de acceso a la información y protección de datos personales también, a la propiedad, de acceso a la justicia, que ese está como la disyuntiva si es un derecho humano o un derecho fundamental. Para mí, creo que debe ser un derecho humano, no fundamental, porque si bien está reconocido en las leyes, debe de ser siempre tomado en cuenta y debe ser un derecho humano, porque al final, si no hay en un Estado establecido que debe, como tal en la Constitución, que debe haber un acceso efectivo a la justicia, pues queda implícito que debe ser así. ¿Por qué? Porque la resolución de conflictos ante autoridades jurisdiccionales también puede ser violatoria de derechos humanos, ¿no? Entonces, esta parte ahí hay como una disyuntiva, siempre hay como esa discusión en los foros. El derecho a la integridad personal, evidentemente, como ser humano, físico, salud mental, salud física, salud emocional, toda esta parte, salud sexual. Por eso les digo que van interrelacionados, no son interdependientes. Y retroactividad de la ley va de la mano con el principio de progresividad, derecho de audiencia y debido proceso legal, igualdad ante la ley, inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad de las comunicaciones privadas, seguridad jurídica en la detención. Si se fijan cómo va esto, todas estas cosas pudieran ser consideradas como derechos fundamentales, sin embargo, van de la mano con las cuestiones que les digo de acceso a la justicia que implica una tutela judicial efectiva de manera integral, ¿no? Detención ante autoridad judicial, que es la vinculación a proceso, la seguridad jurídica en los juicios penales, derechos del imputado, derechos de la víctima, derecho a la reparación integral, seguridad jurídica por cuanto hace a penas y multas, derechos de las personas que están privadas de su libertad, derechos laborales, que si se fijan eso está identificado dentro de la segunda generación, derechos de los pueblos y comunidades indígenas que parten del principio de no discriminación por pertenecer a un grupo vulnerable y por ende se consideran categoría sospechosa, los derechos agrarios, los de petición, político-electorales y derecho a la paz, ¿no? Fíjense cuántos son. Entonces, todo esto hace una gama enorme y un mar de posibilidades de estudio para tantas cuestiones que tenemos planteadas. Entonces, aquí les pongo como unos de los que más suenan, que son los civiles y que corresponden a las personas, en el caso de los derechos civiles, como individuo, independientemente del rol social y que implican la cuestión personal en vida y libertad personal, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad de culto, a reunirse, a asociarse, etcétera, al nombre, a la dignidad, a la identidad, a la nacionalidad. Esos son como personas, son derechos civiles. Los derechos sociales, que son los que ya platicamos, nos habla de un contexto social, de un contexto ya reconocido como grupo. Por ejemplo, los trabajadores, el trabajo es un derecho social. El grupo de niños, niñas y adolescentes, ¿qué derechos inherentes tienen? Ya son sujetos de derecho, ya no son únicamente, perdón, sujetos de protección. Ya son personas que tienen derecho a ser escuchados en los procedimientos donde se involucren sus derechos, ¿sí? Las personas con discapacidad, ahora con esto de la reforma a la Constitución en 2011, con estos protocolos de actuación que emitió la Corte, con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Con la declaración de interdicción, de inconstitucionalidad, perdón, de la interdicción, ya tenemos que analizar no lo que la gente no puede hacer cuando tiene una discapacidad, sino lo que sí puede hacer y con base en lo que sí puede hacer, reconocerle su capacidad jurídica, reconocerle su identidad, reconocerle las acciones que puede ejercer por sí misma y en dónde va a necesitar apoyo de una persona y qué alcances va a tener ese apoyo. Si se fijan cómo son ya cuestiones de grupos específicos, entonces, en este tema, lo que hace el Estado
es intervenir para proteger a esos grupos, para establecer esos parámetros, que bueno, ahorita más adelante vamos a ver todos los protocolos que ha emitido la Corte, que si bien no son vinculantes, ¿sí? Son sugerencias que deben observarse para qué, para poder juzgar adecuadamente en el caso de nosotros que estamos de este lado y en el caso de los postulantes, pues pueden hacer exigibles de manera efectiva los derechos con base en estos protocolos. Entonces, eso se refiere a los derechos sociales, a los grupos de personas y todos los derechos inherentes que como grupo social requieren, ¿ok? Tenemos los derechos patrimoniales, que bueno, es para poder ejercer actos de comercio, poder adquirir bienes, poder adquirir una propiedad, etcétera. Los derechos culturales, que es bueno para poder tener una educación efectiva, acceder a actividades culturales, etcétera. Esto también es importante porque al final nos lleva a ese sano y desarrollo pleno de la persona, a lo que uno quiere llegar a ser, respetar qué se quiere estudiar o si no se quiere estudiar, si se quiere nada más ser comerciante, etcétera. A todo esto se refiere, ¿no? Y les digo, son interdependientes, van de la mano. Los derechos políticos, pues evidentemente, a poder ser elegido en un cargo político, en un cargo público, o bien la capacidad de poder elegir a la persona que nos va a representar en alguna cuestión de diputación, de presidencia de la República. Digo, acabamos de vivir estas elecciones, entonces tenemos muy claro a qué se refieren esos derechos políticos, ¿no? Derecho a votar y ser votado, a representar y ser representado, etcétera, ¿no? Porque aunque nosotros seamos una persona que a lo mejor yo puedo ser la segunda presidenta de México y yo voy a representar a todos, pero a lo mejor yo vivo en la alcaldía Gustavo Amadero y los diputados de ahí van a representar mis intereses como habitante local de Gustavo Amadero. Entonces, van de la mano, interdependientes, acuérdense. El derecho a la paz, ya lo platicamos, lo que estaba pasando en la Franja de Gaza, lo que pasó en Ucrania, todos estos conflictos armados que pues al final efectivamente hacen disturbios y no hacen posible que exista esa paz que se busca a nivel mundial y que afecta a los derechos humanos en todos los sentidos, de niños, niñas, adolescentes, de mujeres, de ancianos, de personas con discapacidad, porque al final son los grupos vulnerables que nosotros debemos considerar, no porque los hombres no importen. Sin embargo, los enfrentamientos que existen, pues son entre hombres, soldados preparados, etcétera, pero al final el daño colateral es de todas esas personas que a lo mejor no tienen la misma capacidad o los mismos conocimientos en armas, en estrategias de combate para poderse defender. ¿Ok? Esos son ejercicios de ponderación que se hacen para poder determinar cuándo hay violaciones a derechos humanos, cuándo hay este tipo de atropellos a todos esos derechos. El derecho al medio ambiente, que ya lo platicamos, es una cuestión muy complicada. No hemos tenido la oportunidad de enseñarnos o de darnos esa oportunidad de hacer tiempo para reciclar, para usar agua, por ejemplo, no es para que lo sepan, pero yo cuando me baño pongo mi cubetita y esa la uso para el agua, o para regar las plantas, para otros usos que no impliquen que yo tenga que gastar nuevamente agua, ¿no? Lavo los trastes y pues echo mi agüita para las plantas, para lavar el patio, para lavar la calle, o sea, todo eso, ¿no? A lo mejor los plásticos, en vez de tirarlos, pues los reciclo, no compro unicel. Si tenemos aquí, platitos para el pastel, que de la oficina, que tus platitos y laven su platito y guarden, todo eso nos ayuda. Son acciones pequeñitas, pero así como dicen las acciones hormiga van sumando y se hacen más grandes. Entonces, esas son algunas acciones que yo les puedo comentar que se hacen, o al menos hago yo. Entonces, partiendo de todo este preámbulo respecto de los derechos humanos, lo que es el derecho a la dignidad humana, los derechos fundamentales, cómo se dividen históricamente estos derechos, qué implica cada uno de estos derechos, qué busca cada uno de estos derechos, pues vamos a entender que estos son inherentes a todos los seres humanos sin que exista ninguna distinción. Aquí partimos de este principio de no discriminación y nos habla de que no importa dónde vivamos, nuestro sexo biológicamente asignado, nuestro origen nacional o étnico, es decir, si somos mexicanos, españoles, tahitianos, o bien pertenecemos a un grupo indígena, ya sea nacional o internacional. A lo mejor yo les puedo hablar aquí
eh, no sé, de las personas náhuatl, de las culturas que viven en el norte, ¿no? De los tarahumaras, de todo esto, o bien también puede ser que vengan personas de otros países y migren hacia acá, como ahorita toda esta migración de Centroamérica que se está viniendo hacia acá, también puede haber gente que pertenezca a grupos indígenas, ¿no? El color, el color de piel, los afrodescendientes, tenemos a las personas, pues evidentemente, de mezclas, los mestizos, los mulatos, tenemos mucha diversidad aquí en México. La religión, sí, tenemos testigos de Jehová, católicos, cristianos, yorubas, judíos, de todo tenemos. Lengua, pues evidentemente el idioma, ¿no? O bien si hay dialectos también. Aquí faltó orientación sexual, que el artículo primero dice preferencia sexual, pero yo lo llevaría hacia, o sea, indicarlo hacia orientación sexual, porque nadie nació prefiriendo ser heterosexual o ser homosexual o ser bisexual o ser pansexual o ser, eh, ¿sí me explico? Entonces, nosotros no podemos decir que alguien prefiere, que nació prefiriendo, por eso yo lo indicaría más hacia orientación sexual. Y en ese aspecto, todos tenemos los mismos derechos humanos, todos, no importa que tengamos alguna cuestión diversa con las personas socialmente aceptables, porque también ese es otro tema que tenemos nosotros. Entonces, con base en esto, pues tenemos que son los derechos interrelacionados toda la vida, van uno de la mano de otro, interdependientes, van a depender uno de otro e indivisibles. No puedo garantizar uno sin proteger otro. Todos van juntos de la mano y deben de ir avanzando en conjunto. Entonces, los tenemos contemplados a los derechos humanos universales en la ley y evidentemente tienen que ser garantizados por esta misma ley a través de los tratados y los mecanismos internacionales que existen, que México ha firmado, que ha ratificado, ¿sí? Y con base en el derecho internacional consuetudinario que va creando esto porque son fuentes de creación de leyes, de normas, de parámetros de jurisprudencia. Y bueno, los principios generales y los, perdón, es que llegó mi esposo, y otras, algunas fuentes del derecho internacional que también vamos a ver, porque hay instrumentos que van de dos fases interpretativas. Ya que veamos el control de convencionalidad, lo vamos a pues a establecer, porque si no, ahorita los voy a hacer bolas. Entonces, se parte de dos principios interpretativos y con eso ya vamos a tener esas pautas para hacer una interpretación conforme de acuerdo a la hermenéutica jurídica y poder resolver o bien plantear cuestiones en materia de derechos humanos. Entonces tenemos que aquí nosotros, a partir de la reforma constitucional de 2011, que fue un parteaguas enorme y muy trascendente en nuestro derecho interno a nivel país, se reconocieron los derechos humanos y se quitó ese tema de garantías individuales de la Constitución. Entonces, nosotros ahora ya, como mexicanos y mexicanas, pues tenemos esa garantía de que debemos gozar de los derechos humanos que la propia Constitución conoce, e incluso los que no se encuentran reconocidos ahí, pero que sí vienen también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, ¿sí? Esos que haya firmado y ratificado. Entonces, el ejercicio de estos derechos no se puede restringir, suspender ni nada, a menos que exista una cuestión establecida por la propia Constitución y de acuerdo a las hipótesis específicas, ¿no? Y pues bueno, estos derechos humanos se van a interpretar, como yo les comentaba, y deben ser con base en que se resuelva lo más benéfico siempre para las personas que se encuentran inmersas en el conflicto. Este pedacito que dice las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Ese pequeño pedacito nos habla de un principio súper importante y primordial en materia de derechos humanos, que es el principio pro persona. No el principio, perdón, pro homine, porque se refiere solo a los hombres, sino persona. Y este principio es uno de los parámetros de los cuales nosotros, ¿sí? Partimos para poder resolver un asunto y siempre beneficiar a las y los justiciables, ¿ok? Ese es el primer principio que nosotros vemos aquí en materia de derechos humanos. Luego dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, esto es
todas, desde el policía de tránsito hasta el ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Hasta el que está en el registro civil levantando los datos para un acta, hasta los magistrados de circuito, todos tenemos esa obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Son 4 condiciones que nos establece, que evidentemente van relacionadas con otras, pero nos habla de estos 4 puntos trascendentes e importantes para poder hacer efectiva efectivo ese ejercicio y protección de derechos humanos. Y estos se ven relacionados con los principios de universalidad que les decía, para todos, interdependencia, van de la mano unos con otros, indivisibles, no pueden coexistir sin estar debidamente relacionados, y progresividad, es decir, siempre van avanzando. No puede existir un retroceso en perjuicio de los y las justiciables o de las personas. Entonces, con base en esos 4 puntos, en esas 4 características, es como se debe tomar en cuenta el ejercicio efectivo y la protección de esos derechos humanos. Entonces, como tenemos esta obligación de protegerlos, el Estado también a su vez tiene las facultades de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones, ¿sí? Que exista a estos derechos humanos, como cada ley lo establezca, o bien en su caso, ya si llegamos a un tema más complicado, como ha sucedido siempre en México, que la Corte Interamericana siempre nos declara Estado culpable de lo que se nos imputa. Ejemplo, caso Rosendo Radilla Pacheco, Campo Algodonero, el caso Atenco, y así me puedo ir, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver también con la reparación a esa violación de derechos, ¿no? Luego nos habla ahí de la esclavitud, que ya vimos que es un derecho de los primeros que se establecieron, político y civil, de la primera generación. Entonces, evidentemente está prohibida aquí. Y aquí nos habla del principio de no discriminación y nos dice nuevamente, este último pedacito del artículo nos habla de las categorías sospechosas, que ahorita las vamos a ver, pero para que ustedes las identifiquen, que son las cuestiones motivadas de discriminación por origen étnico o nacional, género, hombre, mujer. Por ejemplo, van a decir como, bueno, el origen étnico o nacional, nosotros usualmente somos muy malinchistas y siempre preferimos al extranjero sobre los mismos mexicanos. Pero hablemos de los grupos étnicos. Muchas veces las personas que pertenecen a grupos indígenas son discriminadas, incluso mucha gente, y perdón por la expresión que voy a hacer, pero cuando está enojada con otra persona o la considera como inferior, le dice, es que ese indio es peyorativo, es una discriminación, porque nosotros ya estamos colocando, ¿sí? En una situación de inferioridad a una persona de un grupo indígena, refiriéndonos con ese insulto. ¿Por qué? Porque pensamos de entrada que es ignorante, es pobre, es sucio, es peyorativo. Usar ese término como un insulto, refiriéndonos a las personas de grupos indígenas, ya es peyorativo y es una cuestión de discriminación. Luego, el género, hombre o mujer, ¿no? Los estereotipos. Ay, el hombre es el proveedor y la mujer en su casita cuidando a los hijos. ¿Quién dijo? ¿Por qué? ¿No? La edad, niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera edad, ¿no? Son ahí temas de categoría sospechosa, grupos vulnerables. Las discapacidades, personas con síndrome de Down, personas cuadraplégicas, parapléjicas, personas que tienen parálisis cerebral, personas que tienen alguna discapacidad porque les tuvieron que amputar una pierna o un brazo, ¿ok? La condición social, como dicen, ¿no? En la televisión los grupos políticos, los fifís y los chairos, los ricos, los pobres, los nice, los nacos, ¿no? No, esas cuestiones tampoco. Las condiciones de salud, por ejemplo, una persona con VIH, con SIDA, con cáncer puede ser discriminada en cuestión laboral, por ejemplo, en una cuestión social, ¿sí? El rechazo por parte de la sociedad, ¿no? La religión, hay cuestiones que no estamos de acuerdo, pero debemos respetar, ¿no? Esas partes de que, ay, es que los judíos, a lo mejor un católico, es que los judíos son malos por la historia que trae, ¿no? Y a lo mejor los testigos de Jehová, ay, es que los testigos de Jehová porque las transfusiones no las aceptan, es una cuestión de ignorancia.
Cada quien, cada quien. De eso parte el principio de no discriminación. Cada quien, ¿no? Las opiniones también son una cuestión de discriminación. Por ejemplo, ahora en las elecciones, que tú le vas al PAN, que tú le vas a Morena, que tú le vas al PRI, que tú le vas a no sé qué. Esa división de opiniones también puede generar un tipo de discriminación. A lo mejor, si uno es partidario de algún candidato político, pues no le van a dar un trabajo, por ejemplo, ¿no? O le van a hacer burla, o lo van a correr de un trabajo, etcétera. Pueden haber muchas cuestiones ahí, o el tema de obligarles a votar por una persona o si no los corren del trabajo. Todo eso es una cuestión de discriminación por opinión. Las preferencias, que es aquí lo que les decía, las preferencias sexuales que más bien yo lo encaminaría o lo encausaría a una orientación sexual, porque como les digo, nadie prefiere nacer siendo gay, siendo bisexual, siendo pansexual, siendo transexual, teniendo disforia de género. Todas estas cuestiones sexuales que son muy aparte, también son materia de discriminación. El estado civil también, por ahí seguramente va a haber varias o varios chicos que llegan a la fiesta de Navidad solteros y la tía odiosa, metiche, que, y otra vez soltera, hija, se te va a ir el tren, ¿cómo que no te has casado? ¿Qué le importa, tía? Usted a lo suyo, ¿no? Bueno, esas cuestiones también son de discriminación, pareciera que no, porque hemos normalizado muchas cosas, ¿no? Traemos un constructo social que nos va a costar mucho trabajo de construir, pero es a nivel generacional. Entonces, traemos muchas ideas arraigadas, no es nuestra culpa, no es que estemos mal, es un proceso de cambio, de adaptación a lo nuevo, ¿ok? Entonces, todas estas que parecieran cuestiones muy sencillas y que vemos todos los días, implican que estas personas pertenecen a esos grupos vulnerables y que se les consideran en categorías sospechosas a raíz de qué? De que pueda verse afectado el derecho de estas personas por el simple hecho de pertenecer a esos grupos. Es decir, que estas acciones atenten contra su dignidad humana o bien afecte en sus derechos o libertades. Por ejemplo, el derecho a acceder a un trabajo de una persona con discapacidad. Por ejemplo, el derecho a ejercer adecuadamente la sexualidad de una persona que por condiciones de salud no puede, en teoría. ¿Por qué? Porque pues tiene VIH, ¿no? Entonces, son ejemplos que les pongo para que más o menos tengan noción de lo que son las categorías sospechosas. Aquí tenemos entonces las características de los derechos humanos, que son universales, indivisibles, inalienables, integrales, interdependientes e irreversibles, que van de la mano con los principios que el propio artículo nos establece y que ahorita vamos a ver. Universales e inalienables. ¿Por qué? Pues bueno, son universales porque son para todas las personas sin distinción alguna, partiendo del principio de no discriminación, de todas esas categorías sospechosas que ya vimos. Situación nacional o étnica, sexo, idioma, religión, opinión, orientación sexual, edad, género, sexo, condición social, condición de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Y son inalienables porque no se le pueden retirar a nadie, no se le pueden quitar a nadie, ¿sí? Ni se pueden renunciar, son irrenunciables. Ya por ser personas tenemos derechos a ellos, derecho, perdón, a ellos. Entonces, por eso son universales e inalienables y por ende son indivisibles, perdón, e interdependientes. ¿Por qué? Porque siempre van a estar relacionados entre sí y no pueden dividirse. ¿Para qué? Para que las personas puedan ejercer plenamente los derechos y la violación de uno, la omisión de uno o la afectación de uno puede directamente afectar el ejercicio o garantía, protección de otro. Aquí les puse un ejemplo muy sencillo. Para ejercer el derecho a la educación es necesario también acceder al derecho a la salud y a la alimentación. ¿Por qué? Porque si yo no tengo alimentación, me refiero en todo, a recursos. Los alimentos, acuérdense que implican comida, vestido, habitación, recreación, esparcimiento, atención médica y hospitalaria, ¿ok? Si yo no tengo ese derecho y ese acceso a los alimentos como figura en general, evidentemente, una, no voy a tener salud. ¿Por qué? Porque voy a estar desnutrido, no voy a tener fuerza, no voy a tener salud mental ni salud física para poder acudir a la escuela. Y número dos, no voy a tener el recurso para poder dotarme de esas herramientas materiales que necesito para acudir a una clase. Ejemplo, lo que les decía de la tercera generación, las herramientas tecnológicas, ¿no? En este caso, de la pandemia, es un ejemplo muy, muy preciso. Yo
tendría que ir a la escuela si no cuento con una computadora y pondría en riesgo mi derecho a la salud para anteponer mi derecho a la educación. Pero pues si me muero, ¿cómo voy a aprender? Entonces ahí nada más, ahí ya tenemos inmersos 4 derechos: alimentos, salud, educación y el derecho a al acceso a la tecnología. Y así nos podríamos ir analizando esa situación con más cuestiones, ¿no? Pero es como un ejemplo pequeñito para que ustedes vean por qué son interdependientes y son indivisibles, ¿ok? Luego tenemos el principio de progresividad, que es lo que yo les decía. Estos derechos, evidentemente, seguimos aprendiendo, seguimos descubriendo cosas, seguimos adecuando. Recuerden siempre que el derecho tiene que evolucionar de acuerdo a las necesidades humanas. No nosotros nos vamos a ceñir o nos vamos a adecuar a lo que ya está establecido en una ley. Si no, seguiríamos viviendo, perdón por la expresión, en el año del caldo, ¿no? Cuando a lo mejor existía la esclavitud, existían los señores feudales, existía toda esta situación, ¿no? Entonces, nosotros debemos siempre tomar en cuenta que los derechos van a evolucionar. Puede ser gradualmente, como ha venido siendo desde la reforma de 2011 para nosotros mexicanos, porque desde antes los derechos ya estaban reconocidos, ¿eh? Que nosotros no estuviéramos obligados con una reforma que tuvo que ser necesaria y darse a conocer, es otra cosa, pero siempre han estado ahí latentes. Entonces van evolucionando, lo que yo les decía. Un derecho evolucionado es el derecho a formar una familia con personas del mismo sexo, la adopción, el matrimonio, el concubinato. Ujú. Por ejemplo, ahora las relaciones de hecho, que en 2020 la Corte emitió que no es necesario estar libre de matrimonio para poder conformar un concubinato, ¿no? Entonces, todas estas cosas son así muy, ¿cómo explicarles? Pues sí, progresistas en el aspecto de que tenemos que ir viendo qué requiere la sociedad, ¿no? Muchas veces yo doy mucho el tema de reasignación de concordancia sexogenérica y muchas veces me dicen, bueno, es que ¿por qué alguien quiere ser hombre si le gustan los hombres? Pues mejor que se quede siendo mujer. A ver, no, una cosa es la orientación sexual, otra cosa es la identidad sexual, otra cosa es la identidad de género, otra cosa es la disforia de género. Entonces, pero tienes que ir adaptándote, tienes que ir estudiando para poderlo comprender, porque si no, llegan con cualquier jurista a promover una reforma de, oiga, es que mire, yo me siento mujer, pero soy hombre, o viceversa, bla, bla, bla. No, pues es que usted es gay, mejor vaya y ande con alguien que sea gay, cuando a lo mejor la persona hasta es, no sé, bisexual, le gustan los dos, ¿no? Entonces, hay cuestiones que nosotros debemos ir analizando y adecuando conforme las personas lo requieran, ¿no? Entonces, esa parte nos habla de la evolución del derecho, nos habla de la evolución del conocimiento jurídico y se vayan realizando estas acciones a corto, largo y mediano plazo. Por ejemplo, ahorita en ese tema de la reasignación sexogenérica, en 2008 fue el juicio, en 2015 fue la reforma para que los adultos pudieran acudir al registro civil. Ahorita hay una persona que está, creo que ya no es diputado, pero fue diputado de Morena, que estaba proponiendo una ley que se llama Ley de Infancias Trans, a fin de poder hacer este juicio requisito también administrativo y no tener que someterlos al juicio de levantamiento a los niños, niñas y adolescentes menores de edad, evidentemente, pero con esos candados, esos mecanismos de protección para que no haya una situación complicada con ellos. Entonces, todo esto se va dando poco a poco de acuerdo a lo que vamos necesitando socialmente, ¿ok? Entonces, aquí tenemos esto de la progresividad. Luego, con base en estos principios, pues tenemos que los derechos no pueden ser suspendidos o retirados, ni tampoco pueden ser renunciados por las personas. Yo no puedo decir, ay, estoy en México, pero me gusta mucho mi esposo, ¿no? Que no sea mi esposo, pero me dice que si no soy su esclava, no me va a querer. Entonces yo renuncio y quiero ser esclava, renuncio al principio de no esclavitud. No, no se puede, no se puede, ¿ok?
Imponen obligaciones particularmente a los estados y los agentes de los estados, lo que dice nuestro artículo primero constitucional, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de proteger, garantizar, etcétera, ¿ok? A eso se refiere con esto de imponer las obligaciones a los estados y los agentes de los estados, aunque también existen, o sea, ¿a qué se refiere esto? Poder ejecutivo, legislativo, judicial, en todos los ámbitos de sus competencias, en todas sus oficinas, desconcentradas, descentralizadas y demás, ¿ok? Pero también se puede referir a las cuestiones que ven o que establecen ¿cómo se llama? Las asociaciones civiles y estos grupos que, ay, no sé por qué se me cerró, aquí está, ya, disculpe. A lo que se refiere todos estas asociaciones civiles, estas asociaciones que pueden a lo mejor proporcionar una defensa pro bono para cuestiones de derechos humanos y que les llevan ante la comisión, ante la corte, también ellas están obligadas a observar toda esta parte de los derechos humanos. Estos derechos pues han sido reconocidos evidentemente por la comunidad internacional e incluso si ustedes eh, se echan un clavado, no es tema de esta plática, pero si se echan un clavado, pues nuestra reforma constitucional de 2008 en donde se implementó el sistema penal acusatorio y por ende eso trajo de la mano la oralidad que después se comenzó a implementar en todas las otras materias, pues emana de la necesidad internacional de que exista un debido proceso. Entonces, todo esto viene, no crean que se le ocurrió de repente por ahí al presidente, al senador y lo puso sobre la mesa y los otros dijeron, órale, va, nos aventamos. No, todo esto viene a raíz de necesidades de la comunidad internacional, de procedimientos que vieron que había anomalías, que había irregularidades en materia de proceso internacional, especialmente en el ámbito penal. Por eso es que aquí se comenzó con la implementación del sistema penal acusatorio y ahora, como ustedes saben, pues básicamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que aquí en México, el 13 de julio, se decretó ya por la Asamblea de la Ciudad de México que se va a empezar a su implementación, pues prácticamente todos los procedimientos son orales, ¿no? Entonces, hay que estar estudiando mucho eso, hay que estar muy pegados a los cursos, a las guías que nos den a las pautas, ¿sí? Que tenemos que aprender técnicas de litigación, tenemos que aprender todos estos beneficios de las técnicas de oralidad para poder, tanto como la autoridad, resolver adecuadamente y los postulantes, pues, plantear adecuadamente sus temas ahí que se sometan a su consideración y vayan a llevar su defensa. Están protegidos por la Constitución y las leyes, no únicamente por eso, también por los instrumentos internacionales y pues protegen a las personas como individuos y a los grupos como personas integrantes de una sociedad en sus ámbitos específicos, como lo hablamos de los grupos vulnerables. Entonces, las obligaciones de las autoridades son prevenir que no sean violados esos derechos, como lo hemos visto, investigar cuando haya la presunción o el ejercicio de una acción que implique que se haya violado un derecho humano, sancionar una vez que se haya hecho el procedimiento, ¿sí? Como lo hace la Corte Interamericana, las violaciones en materia de derechos humanos, ¿sí? Como sucedió, por ejemplo, en el caso Campo Algodonero. ¿Qué pasó en el caso Campo Algodonero? Ah, pues yo iba y denunciaba la desaparición de mi hija, de mi sobrina, de mi prima, etcétera. ¿Y qué decía el Ministerio Público? Metiche, perdón por la expresión, machista, chismoso, argüendero, que qué le importa, se fue seguramente con el novio. Espérela, ahí va a regresar. ¿A usted qué le importa? ¿Con quién se fue? Levánteme mi denuncia, ármeme mi carpeta en aquel momento, ármeme mi averiguación previa. Ah, no, pues no lo hicieron. Hasta que, ¿qué sucedió? Pues encontraron, pues desafortunadamente, los cuerpos de estas personas, de estas mujeres, ¿sí? Que fueron, pues, víctimas de feminicidio, que si bien en ese momento no estaba tipificado, fueron feminicidios. ¿Y qué pasó? Hasta que no se fue a la Corte Interamericana y le dijeron a las autoridades, ustedes la regaron, tuvieron que haber hecho su trabajo, tuvieron que investigar, tuvieron que bla, 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 bla. Por lo tanto, te sanciono para que destituyas, para que otorgues, que esto nos va de la mano a la siguiente, a la reparación de esas violaciones a derechos humanos. Bueno, con decirles que ni la disculpa pública, esa sentencia es de 2011.
de 2009, de 2011, no recuerdo bien, soy pésima con las fechas y con los números, pero fíjense cuánto tiempo tiene y ni la disculpa pública ha hecho el Estado mexicano a las familias de esas personas del caso González y otras, más comúnmente conocido como campo algodonero, ¿no? Entonces, aquí tenemos todos estos parámetros de cómo debe hacerse ese ejercicio, protección efectivos de los derechos humanos, ¿ok? Esto todo a la luz, fíjense nada más, esto nada más es del artículo primero constitucional, ni siquiera hemos entrado en materia de los tratados internacionales, ¿ok? Entonces, partiendo de este principio de no discriminación, pues la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación aquí en México nos establece que la discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga como objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando se basa en uno o más de los siguientes motivos, origen étnico, nacional, etcétera, lo que ya vimos de las categorías sospechosas. Me voy a ir un poquito rápido porque ya vi que son 7 y no vamos ni a la mitad de las diapositivas. Pero bueno, todas estas categorías sospechosas, ¿sí? Nos habla cuál es la intención de la discriminación. Por ejemplo, un ejercicio bien rapidito y bien sencillo, yo les pregunto, esos lugares, restaurantes, antros, whatever, lo que ustedes quieran llamar, que ponen ese letrerito. Nos reservamos el derecho de admisión. Eso no es discriminación. O sea, si te veo mal vestido no te dejo pasar, o si traes chanclas no te dejo pasar, o si estás morenito y aquí hay puro güerito no te dejo pasar. Eso es discriminación. Es algo muy sencillo, pero para que lo situemos, ahora imagínense en cuestiones ya un poquito más complicadas. Porque tienes discapacidad no te contrato, porque estás embarazada no te contrato, porque tienes VIH no te contrato, ¿no? En cuestión laboral, por ejemplo, ¿no? Todas estas cosas son complicadas y las vemos todos los días, pareciera que no, pero así como hay micromachismos, hay micro cuestiones de discriminación a las que ya estamos acostumbrados y no las sabemos identificar. ¿Por qué? Porque vamos deconstruyendo estas cosas poco a poco. Yo les digo, no es nuestra culpa, ya es una cuestión generacional, es de educación. Depende de nosotros, eso sí, irlas deconstruyendo, pero si nosotros nos seguimos haciendo partidarios y miopes en ese sentido, pues nunca vamos a avanzar. Entonces, aquí está el concepto de discriminación. Les digo, no les leí todo el rollo de las categorías sospechosas porque ya lo vimos y justo vamos para allá. Que el principio de no discriminación es aquel del que gozan todas las personas para ser tratadas de forma igual, sin que haya exclusión alguna por ningún motivo, que no haya ninguna restricción, que no haya ninguna distinción y mucho menos de manera arbitraria. Hay veces que a lo mejor nosotros le decimos a un niño chiquito, ay, es que tú no sabes porque estás chiquito. Bueno, esa es una forma de discriminación, porque creemos que por su edad no tiene la capacidad de decidir. Es algo que no lo hacemos a propósito, pero ya lo traemos. Ahora imagínense de una forma arbitraria, que sea con toda la intención, pues todavía es más grave la situación, ¿ok? Entonces, con esta parte, si nosotros respetamos esta situación de igualdad, de equidad de las personas, pues vamos a poder ejercer adecuadamente derechos y libertades. Pero en caso de que no lo haya, pues empezamos a transgredir esferas jurídicas, a lo mejor inconscientemente, como les digo, pero así sucede. Y pues este principio de no discriminación consiste en que todos los seres humanos seamos iguales en dignidad, perdón, seamos tratados con respeto, con consideración y que tengamos la misma oportunidad de participar en la vida social, política, civil, cultural, laboral, etcétera, de cualquier lugar, que tengamos las mismas oportunidades, el mismo acceso a esa vida digna que se busca con este respeto, protección y garantía de derechos humanos. Entonces, partiendo de esto, tenemos ahora sí a lo que se refiere las categorías sospechosas, que son aquellas que se identifican por las personas que tienen características, ¿sí? Muy particulares, muy específicas, muy de ellos o de ellas, y que con base en esas características se consideran personas de grupos vulnerables. Se considera que puede menoscabarse con cualquier situación
su integridad, su dignidad humana. Y bueno, ya lo vimos, pero aquí se los especifico, que se establece en la parte final del artículo primero constitucional y lo que ya les platiqué de los grupos étnicos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a avanzar un poquito. Y bueno, este término emanó de la Corte Suprema de Estados Unidos respecto del criterio de escrutinio estricto de las leyes, ¿ok? Que es una metodología que se utiliza para que se determine si se ha infringido el derecho de igualdad ante la ley como persona. Entonces, eh, tendríamos que ver esta parte del escrutinio estricto para poder tener una noción establecida de lo que es una categoría sospechosa y tomar en cuenta toda esta discriminación histórica. Y les platicaba el otro día a unos de mis alumnos en otro curso que di, que esa discriminación histórica, ustedes van a decir, ay, pues ¿cuál discriminación histórica? Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, que están muy pegaditos a la frontera, fíjense cómo un mexicano que vive en México actúa muy diferente a un mexicano que convive con personas de Estados Unidos. Automáticamente baja el nivel. ¿Por qué? No lo sé. Y depende mucho. Digo, ustedes tienen cerca California, que es como a lo mejor un estado muy inclusivo. Pero si ustedes se van a Carolina del Norte, se van a Texas, se van a Florida incluso, todavía traen muy arraigado ese tema de la discriminación de, pues nosotros somos güeritos y ustedes son morenitos, cuando saben que los morenitos somos como esa candela que necesita el mundo, ¿no? Pero existen esas cuestiones. Ustedes fíjense el comportamiento, me refiero en Estados Unidos, de las personas afroamericanas. No sé si alguien haya tenido oportunidad, por ejemplo, de ir a Nueva York. Yo cuando fui a Nueva York fui al estadio de los Yankees a un tour y hay muchas personas afroamericanas en la zona del Bronx, porque el estadio está en el Bronx. Y sí te intimida el tema de que te quedas viendo como a todo y ¿qué me ves? ¿Por qué me ves? Y se te perdió algo. O sea, son agresivos, pero es una cuestión, digo, hay personas que sí son como malas o son personas que sí tienen como una mala intención, pero al final ellos traen una discriminación histórica complicada en la que si los veían mal era por su color de piel, era porque si los veían seguramente te van a robar, seguramente te van a disparar, seguramente te van a asaltar. Traen como ese constructo social y racial que hace que exista una discriminación histórica identificada en las personas afroamericanas. Me refiero en el tema de Estados Unidos. Por ejemplo, hay una película, ya ni me acuerdo cómo se llama, que estaba viendo el otro día, y sale una muchacha afroamericana en un diálogo, como un monólogo, no, sí, no sé qué dice. Ay, es que los negros y los mexicanos somos muy escandalosos. O sea, es una etiqueta, es un estereotipo social de que porque somos mexicanos y porque son afroamericanos, somos escandalosos y por ende no nos sabemos comportar. Ya es peyorativo. O sea, es como decir, ay, ¿quién hace ruido? Ha de ser un mexicano o un negro. No sé si me explique. Ese tema peyorativo de las etiquetas son los que hacen que exista este tema de discriminación, ¿ok? Entonces, esto de las categorías sospechosas tiene su origen, tiene su razón de ser y emana precisamente de este estudio que hizo la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿sí? Para determinar la infracción de las leyes en materia de igualdad y que se basa en un estudio a la discriminación histórica que ese país, sobre todo que está conformado por migrantes, ha tenido a lo largo del tiempo respecto de grupos colectivos específicos como los migrantes latinos, los migrantes africanos, que ahora son afroamericanos, que se han establecido allá, incluso hasta los mismos grupos indígenas de los apaches que viven en reservas, porque llegaron a ser una extinción total de ellos. Son pocas las reservas que quedan, ¿ok? Entonces, de aquí es de donde sale ese tema de las categorías sospechosas. Y bueno, como ya lo vimos y ya les expliqué, pues vienen por sexo, género, orientación sexual, educación, personas que a lo mejor dicen, ay, es que no acabo ni la secundaria, ¿qué vas a ver? Hay veces que saben mucho, las personas son sabias a su modo y de la forma en que ellos
pueden aportar, ¿no? La discapacidad, antecedentes de discapacidad, consecuencias de discapacidad, percepción de discapacidad, ya sea presente o pasada, la condición social de salud, la religión, las opiniones, el estado civil, la raza, el idioma o dialecto, origen social y o étnico, la posición económica, ¿no? Aquí también tengo este tema este criterio del escrutinio de las categorías sospechosas, que lo emanó la Corte, es una jurisprudencia, y nos habla de cómo se hace un escrutinio respecto de estas categorías. No se los voy a leer porque ya se nos va el tiempo un poquito avanzando, pero les voy a dejar la presentación para que ustedes la lean, para que ustedes la puedan revisar con calma, la puedan leer. Y pues bueno, nos habla de ese escrutinio, de esos ejercicios de ponderación. Y les voy a poner muy rápido un ejemplo. Ahorita que estamos en esta parte de los grupos en situación de vulnerabilidad, perdón, que pueden ver, pues son niños, niñas y adolescentes por cuestión de la edad, o las personas adultas mayores por cuestión de la edad o condición de salud, tal vez, las personas de la comunidad LGBTTIQ y más, eh, las mujeres, ¿sí? Las personas con discapacidad. Bueno, pues aquí podemos ver también que hay personas como la niña, ¿no? De la raza que viene de ascendientes a lo mejor afromexicanos, cuestiones de grupos étnicos, etcétera. Por ejemplo, yo les preguntaría, yo soy mujer, ¿ustedes creen que yo sea vulnerable por ser mujer nada más? Vamos a checar, ese es un ejercicio de ponderación. Yo, mi nombre es Rebeca, tengo 39 años, soy casada, tengo un hijo, tengo 2 maestrías, tengo un doctorado, tengo diplomados, tengo 2 casas, que me ha costado mucho trabajo, pero tengo 2 casas, tengo 2 propiedades, tengo mi coche, tengo un buen trabajo, tengo muchos amigos, no soy millonaria, pero gracias a Dios me va bien y puedo cubrir mis necesidades y las de mi hijo. ¿Creen que yo sea vulnerable por ser mujer? Estoy sana, gracias a Dios, pero por ser mujer soy vulnerable. Así de entrada. Ahora, ¿qué pasa si yo me comparo con Rocío, que es una mujer de mi misma edad, pero vive en situación de calle, no tiene recursos? Cuando llegó a la ciudad porque viene de un pueblo de Oaxaca, la violaron, quedó embarazada y además la contagiaron de VIH, no tiene seguridad social. ¿Ven la diferencia de la vulnerabilidad? Si ella y yo estuviéramos en un proceso jurisdiccional o en un proceso ante un ministerio público porque ella me robó, tendría que hacerse ese ejercicio de ponderación. Si bien el delito es el robo y no está permitido y demás, habría que ver qué la orilló a robarme. Ya estamos viendo que vive en situación de calle, ya estamos viendo que no tiene recursos económicos, ya estamos viendo que está enferma. A lo mejor ella cuando vaya, pues es que se me hizo fácil sacarle la cartera de la bolsa porque necesito comprar medicina porque voy a perder a mi bebé a raíz del VIH que tengo. No, yo creo que hasta yo que la fui a denunciar le diría, ¿sabes qué? Toma, llévate mi cartera y mi tarjeta de crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos esos ejercicios de ponderación. No siempre somos vulnerables, ojo, ejemplo, ¿no? Las personas adultas mayores sí tienen esa categoría sospechosa de que se puedan menoscabar sus derechos, sí pueden pertenecer a un grupo vulnerable, pero por ejemplo, no es lo mismo comparar al señor Carlos Slim, que ya es una persona adulta mayor por su edad, a compararlo a lo mejor con Javier, el jardinero de la UNAM. Son dos cuestiones diferentes, son ejercicios de ponderación, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero y a esto vamos conduciéndonos con esta parte de derechos humanos que debemos identificar qué sí, qué no, por qué sí, por qué no, el control de convencionalidad, el principio pro persona, la identificación de esos mecanismos de defensa, el control de convencionalidad, la interpretación conforme, la hermenéutica jurídica, sí, todos estos ejercicios que nosotros podemos utilizar como herramientas para poder lograr un beneficio jurídico en cierta situación.
pero hay que analizar cada caso en particular. Entonces, a esto me refería yo con la ponderación de derechos y estos son algunos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Ya les expliqué las categorías sospechosas y estos grupos se colocan dentro de esas categorías sospechosas. ¿Ok? Con base en esto, como les decía, nosotros siempre debemos resolver o plantear las cuestiones que vayan a someterse a consideración de una autoridad con base en el principio pro persona. Y esta interpretación no busca otra cosa más que el mayor beneficio para el ser humano que se encuentra involucrado, en un conflicto. Y esto se refiere a que la norma debe interpretarse a fin de que exista una protección amplia, ¿sí? Y que se haga extensiva cuando se trate de estos derechos protegidos, partiendo del principio de no discriminación, ¿sí? Y debe ser una interpretación restringida en caso de que haya límites a ese ejercicio, como lo que les decía de los ejercicios de ponderación. Esto es muy sencillo. Yo siempre voy a buscar la ley, el reglamento, el tratado internacional, la ley local o general, el decreto, lo que sea, que beneficie a las personas. Obviamente, partiendo del principio de igualdad procesal, de objetividad, de equidad, todo esto, ¿para qué? Para poder resolver un conflicto adecuadamente y de forma efectiva. Entonces, esto nada más es para que tomemos en cuenta que siempre debe de beneficiarse a las partes en un juicio. Y nos habla de cuando existen diferentes interpretaciones posibles a una norma jurídica, se debe elegir la que más proteja a la persona y cuando se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, se va a elegir siempre la que proteja mejor a la persona. Ejemplo, a lo mejor en materia penal puede haber una pena diversa para el mismo delito. Pues a lo mejor yo en mi ámbito de protección voy a buscar la que tenga menos tiempo para el procesado, atendiendo a las cuestiones especiales. Hay que ver, no lo estoy diciendo al aire, o sea, es un ejemplo así nada más, pero también tenemos que tomar en cuenta las condiciones de la víctima y ver si es posible. Todo esto es a partir de esos ejercicios de ponderación, pero siempre en beneficio de las partes involucradas. Entonces, también aquí tenemos el principio pro persona y como dice, el criterio de selección de la norma de derecho fundamental aplicable. Ahí es donde nosotros vamos a hacer esa distinción. Yo voy a analizar lo que debe aplicarse y fundar y motivar por qué. ¿Por qué yo estoy escogiendo esto sobre esto? ¿Por qué voy a inaplicar a lo mejor alguna cuestión con el control de convencionalidad que ahorita vamos a ver? Si es la ley local, pero beneficia más la ley internacional. Tengo que fundar y motivar por qué. Y nos habla de la Constitución, nos habla de los tratados internacionales, nos habla de la ley local, de la ley general, nos habla incluso de los principios del derecho. Entonces, todo esto tenemos que analizarlo, tenemos que valorarlo para ver cómo lo vamos a aplicar, ¿ok? Entonces, les dejo aquí este criterio, también es una jurisprudencia, está muy interesante para que la lean con calma y podamos seguir avanzando. Aquí está el principio pro homine, que se muere un árbol cada que alguien lo dice, porque es principio pro persona. Somos personas, no solo los hombres tienen este derecho, ¿no? Son hermosos los hombres, a mí me encantan, los amo, pero también las mujeres contamos, los niños, los ancianos, las ancianas, todos, ¿ok? Entonces aquí nos habla de los principios, de cómo se debe hacer esta aplicación, de las variantes que tiene este principio, ¿sí? Que nos habla de directrices, nos habla de principios, nos habla de las propias limitaciones de la ley, ¿sí? Todas estas cuestiones también es importante que las analicemos al momento de plantear un asunto, al momento de resolver un asunto como autoridad en su caso. ¿Para qué? Para poder alcanzar esta protección máxima que nos establece la Constitución, para que podamos nosotros trasladar todo ese material de interpretación conforme a nuestra idea, ya sea planteando un asunto o resolviéndolo. Entonces, todos estos parámetros son los que nos establece la Corte para poder analizar con base en el principio pro persona, ¿no? Aquí también está el tema de los derechos humanos que se contienen en la Constitución y en los tratados internacionales y el parámetro de control de regularidad, constitucional. Más adelantito vamos a hablar a lo que se refiere el bloque constitucional, para que tengamos también idea, porque todo va de la mano. Si se fijan, todo lo que hemos platicado nos lleva a una cosa u otra y al final nos vuelve a regresar al principio por esa interdependencia. Entonces, también es importante que la lean, que ustedes la tengan presente,
¿sí? Porque los derechos humanos van a ser nuestro parámetro de regularidad constitucional y también nuestro parámetro para la aplicación de principios y controles como el de convencionalidad, ¿no? Entonces, es importante que la conozcan, que la lean y vean para qué les va a servir su aplicación, ¿ok? Partiendo de estos principios de no discriminación, de progresividad, de protección amplia, etcétera, ¿ok? Entonces, aquí tenemos en esta parte lo que atañe al ámbito internacional y que nos habla justo de la tercera generación en materia de derechos humanos. Esa cooperación internacional, ¿sí? Con base en esta cooperación internacional que los estados han visto qué necesidades tienen, ¿sí? En particular, y que además comparten con otros países, nos ha llevado a reconocer entre países ese principio de reciprocidad internacional. Es decir, muy simple, la extradición, ¿sí? Existe gracias al principio de reciprocidad internacional, que es como algo muy, muy sonado, muy conocido. Bueno, la reciprocidad internacional, de ahí parte el tema para poder aceptar o no aceptar una extradición, por ejemplo, ¿no? Y este principio se refiere a la costumbre de un Estado que concede a otro un trato semejante o igual o idéntico al que recibe de él. Por ejemplo, si yo puedo extraditar a alguien de Brasil, pues Brasil va a poder extraditar a alguien de México. Esa es la reciprocidad internacional y parte de este principio de la tercera generación de los derechos humanos que se refiere a la cooperación internacional y la progresividad de la sociedad con base en este principio. Entonces, a raíz de esto, tenemos que el control de convencionalidad, ¿sí? Implica que todas las autoridades, no importa si somos jueces locales o ministerios públicos, o jueces de distrito, o magistrados de tribunal unitario, o colegiado de circuito, o ministros de la corte, no importa. Todas las autoridades, en cualquiera de las materias que sean sometidas a su consideración, deben ejercer este principio de convencionalidad con base en el principio pro persona, siendo esta obligación ex officio, ¿sí? Y es un mandato constitucional de acuerdo al 133 constitucional que vamos a ver ahorita y que siempre ha estado ahí y que no se reformó con la reforma constitucional de 2011. Ese artículo siempre ha estado ahí, así como está ahorita. Entonces, para que nos demos cuenta de que esta puerta ya estaba abierta, simplemente necesitábamos ese impulso procesal de que hubiera una reforma y nos dijeran, ahora sí es obligatorio, no es que quieras. Pero esa puerta siempre estuvo abierta, ¿ok? Entonces, con base en esto, se hace ese control, esa inaplicación, que ahorita vamos a ver, ya viene el tema, pero les explico más o menos, ¿sí? Pero también para que se aplique ese principio debe estar debidamente fundado y motivado. ¿Para qué? Para respetar ese debido proceso, esa protección judicial, esa tutela judicial efectiva a la que tienen derecho las y los justiciables, ¿no? Por eso se deben fundar las resoluciones y para esto, pues los juzgadores, las autoridades, tenemos que conocer no solo la ley local, no me refiero a aprendérsela de pe a pa y punto y coma, porque la reforman y nos hacen un caos en la cabeza, pero tener noción de lo que dicen, tener noción de lo que dicen los tratados internacionales, en qué se basan, qué protegen, cómo se aplican, de dónde vienen, qué opiniones consultivas hay, qué jurisprudencia se emanó respecto de algún instrumento internacional. Eso ahorita lo vamos a ver con la interpretación. ¿Para qué? Para poder establecer pautas y resolver o bien plantear asuntos en este sentido. ¿Ok? Y pues México evidentemente se encuentra obligado, de acuerdo a todos los tratados internacionales que ha suscrito, a conocer la jurisprudencia, perdón, que emite la Corte Interamericana. Nosotros como Estado y como autoridades del Estado debemos conocerla, por lo menos respecto de lo que dicen de México, ¿ok? ¿Para qué? Para que este control de convencionalidad sea efectivo. Y como les decía, este principio se encuentra inmerso en el artículo 133 de nuestra Constitución, que dice que las leyes del Congreso, bueno, que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, que aquí es donde entra ese bloque de constitucionalidad y ese control de convencionalidad, ahorita vamos a ver, celebrados y que se celebren por el presidente con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión.
Pero con este control de convencionalidad, pues la famosísima pirámide de Kelsen que a todos seguramente nos tocó en la carrera, queda totalmente superada y nos habla de la coadyuvancia entre legislación internacional, general y local. ¿Ok? Entonces, los jueces de cada entidad federativa, que es lo que les decía, no necesariamente tienen que ser de materia federal, se arreglarán a dicha constitución leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Aquí es donde nosotros vamos a aplicar o inaplicar legislación, fundando y motivando por qué, a raíz del principio pro persona, del principio de no discriminación y con base en la defensa, protección, garantía efectivos de los derechos humanos. ¿Ok? Y estos principios de derecho internacional evidentemente emanan de un principio de calidad obligatoria que conocemos como ius cogens, es decir, este es vinculante, obligatorio, imperativo para todos los estados que hayan firmado y ratificado los convenios en materia de derechos humanos con los demás estados. Y podemos encontrar el fundamento de este principio, que es irrenunciable, que no hay modo de que se deje de observar, en el artículo 53 de la Convención de Viena y nos habla de que es una norma imperativa de derecho internacional de las naciones como una norma que no admite acuerdo en contrario. Es decir, ay, ¿y qué pasa si yo no? No pasa nada, no se puede. No hay opción, te tienes que ceñir a ella. Y de acuerdo al artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos dice que nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. O sea, así como del derecho a la libertad. Ay, pero es que pues como mató al príncipe de Persia, pues lo vamos a hacer esclavo. Mm, mm. O sea, no hay motivo ni justificación para dejar de aplicar o de respetar cualquier derecho reconocido en estos instrumentos internacionales. De ahí nace esta obligatoriedad del principio de jus cogens. Y va de la mano con todos estos estados, de acuerdo al principio erga omnes, que se traduce en las obligaciones que vinculan a estas personas que forman parte de la comunidad internacional en los estados que están involucrados y que firmaron y reconocieron y ratificaron estos instrumentos internacionales y que se emplean para la interpretación de las normas obligatorias que parten del principio ius cogens. Es decir, las leyes internacionales son obligatorias y son para todos. O sea, nadie se salva. Traducción, nadie se salva de eso. ¿Ok? Y es muy gracioso y muy curioso que este principio erga omnes pues emana de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso que se llamó Barcelona Traction, que ya tiene un tiempo, y me van a decir, bueno, ¿y cómo Barcelona, si eso le corresponde a la Corte Europea, por qué en Canadá y por qué una persona moral? Ya les pasaré también el documento, pero nos habla de esta resolución que hubo en materia de derechos humanos que emanó de una persona moral, pero que si bien era europea, su domicilio estaba reconocido en Canadá y pues fue por eso que la Corte Interamericana resolvió y empezó a analizar partiendo de este principio por algunos recursos de energía eléctrica que hubo por ahí y pues de esta interpretación, de este análisis que se hizo en la sentencia y se resolvió, salió este principio de erga omnes. Entonces, les voy a mandar también junto con la presentación el documento para que lo tengan. Es como un resumen porque sí está un poquito larga y ya está viejita. Entonces, pero para que sepan de dónde viene, para que tengan conocimiento de dónde viene este principio. ¿Ok? Entonces, esos dos principios son básicos y obligatorios del derecho internacional. El jus cogens, que es un derecho, una norma imperativa de derecho internacional que no acepta ni renuncia ni disposición en contrario, y erga omnes, que es aplicable para todos las personas que viven en los estados que están sujetos a estas normas obligatorias, ¿no? Entonces, con base en esto, pues tenemos que el control de convencionalidad, según los maestros Camargo y López, es un principio articulado con estándares y reglas provenientes de sentencias internacionales, como por ejemplo este principio erga omnes, ajá,
con el derecho interno que coadyuva y con la garantía de acceso a la justicia como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces nacionales y para hacer efectivos los derechos humanos. ¿Ok? Me gustó mucho esta interpretación que hicieron, este concepto, porque abarca todo, habla de principios, habla de obligatoriedad, habla de comunidad internacional, habla de los jueces de cada lugar, cómo deben estar preparados. Entonces me gustó bastante. Y esta me la dio otro maestro que me dio en el doctorado, y nos habla de que el control difuso de convencionalidad convierte al juez nacional, es decir, al juez local, en juez interamericano, en un primer y auténtico guardián de la Convención Americana, de la Convención, donde vienen todos estos derechos humanos reconocidos, de sus protocolos adicionales, otros instrumentos que se pueden utilizar, ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, ajá, y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana con la que se funda y motivan las determinaciones que interpreta dicha normatividad. Esta me la dio un maestro y también me gustó mucho porque abarca todos los puntos específicos que como autoridad debemos tomar en cuenta y que los postulantes deben tener noción que la autoridad haya hecho para efectos de impugnar una resolución por su inconformidad o ver si está dictada conforme a derecho, etcétera. Y pues esto implica que la misión de salvaguardar no solo derechos fundamentales previstos en el ámbito interno. Acuérdense, nosotros hablamos de derechos fundamentales que están reconocidos en el sistema jurídico, ¿sí? Y que son del derecho positivo y vigente, porque los derechos humanos son inherentes, aunque no estén escritos, ¿ok? Sino también en el conjunto de valores, principios y derechos humanos que el Estado ha reconocido. Entonces ahí salvamos y protegemos derechos humanos y derechos fundamentales, ¿ok? Y los jueces nacionales se convierten en los primeros intérpretes de la normatividad internacional. ¿Por qué? Porque tenemos esa obligación de analizar, de que si es necesario se aplique el control de convencionalidad y con base en eso fundar y motivar la resolución de por qué se hizo, a raíz y con base en el principio pro persona, en el principio de no discriminación, ¿ok? Y tomando en consideración el carácter subsidiario, complementario y coadyuvante de los órganos interamericanos. Yo voy a echar mano de leyes nacionales, locales, generales, internacionales, de protocolos de actuación, etcétera, para poder emitir una resolución adecuada, fundada y motivada que proteja a los justiciables que están involucrados en ella. A esto se refiere este control de convencionalidad. Evidentemente es más aplicable y más escuchado, sonado y tomado en cuenta a raíz de la reforma constitucional que se emitió el 10 de junio de 2011. Aquí se incorporaron ya como formalmente y como obligatoriamente, veámoslo así, los tratados internacionales a nuestro análisis, a nuestra interpretación, perdón, como una norma paramétrica de este control de constitucionalidad y de convencionalidad. No únicamente nos ceñimos a las leyes locales, ¿ok? Y pues bueno, el sentido y alcance de esta interpretación conforme con este control de convencionalidad difuso que debe tomar en cuenta el principio pro persona no únicamente abarca a los jueces, como yo les decía, o a los magistrados o a los ministros, es a todas las autoridades, como lo dice el artículo primero constitucional en el ámbito de sus competencias, desde el policía que está parando al chico que se pasó el alto hasta el ministro que está resolviendo una controversia constitucional. Entonces, todas las autoridades deben observarlo, respetarlo y en su caso, ejercerlo. Y pues el principio de interpretación conforme con la Constitución y estos tratados internacionales implica este control de convencionalidad que hacen los jueces nacionales. Y la doctrina considera que este control parte de la premisa que nos establece el principio iura novit curia, que muchos ya lo conocemos, pero bueno, les comento que implica que el juez o jueza debe aplicar esas disposiciones que considere pertinentes o que considere viables en una causa específica, aunque las partes no lo pidan. ¿Y esto qué nos lleva? A otro principio, al principio de la suplencia de las partes en sus planteamientos de derecho, que ahora el Código Nacional ya lo establece, ¿sí? Ya lo precisa de manera obligatoria en el artículo 7, me parece, nada más que no me acuerdo en qué fracciones, digo la verdad, no me aprendo los números, pero vienen en una serie de principios que se deben tomar en cuenta y viene es el principio de la suplencia de la queja, ¿no?
el principio del interés superior de la infancia, el principio de la materia de litis abierta, perdón, en materia familiar. O sea, varias cositas que digo, yo les hablo de mi materia porque es donde tengo un poquito más de conocimiento, pero todo esto, si se van fijando, nos va a llevar de la mano en cuestiones procesales, en cuestiones sustantivas y en cuestiones de derecho internacional. Por eso va todo, va de la mano, va en conjunto, es interdependiente, como lo dicen los propios principios, ¿no? Y pues esto deriva de los artículos primero y segundo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos habla de esta parte de garantizar, reconocer y adaptar las medidas para que se acepten, se respeten, se protejan y se haga el acceso efectivo a una justicia verdadera en estos derechos humanos. Y pues evidentemente emana del principio pacta sunt servanda, los tratados internacionales, la obligatoriedad de cumplir con los convenios, ¿sí? Entre estados sobre todo, que es una cuestión de derecho internacional público. Y respecto de adoptar las medidas, también aquí viene una parte importante que ya está muy en boga en materia internacional, que el Código Nacional también lo prevé, y nos habla de estos ajustes al procedimiento de acuerdo, ajá, a las necesidades de quienes estén involucrados. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos aquí en cuestión de personas con discapacidad, ¿no? Los intérpretes, a lo mejor el hecho de no llevar la diligencia en el juzgado, de nosotros trasladarnos hasta el domicilio dependiendo del estado de salud de la persona, todos estos ajustes al procedimiento o hasta incluso en cuestiones de reconocimiento de capacidad jurídica, a lo mejor decir, ok, en los reconocimientos médicos, porque aún los hacemos con un psicólogo, lo que veamos que se requiera, lo establecemos, aunque el código no lo diga. Ah, ok, yo necesito no nada más al psiquiatra, necesito al psicólogo y necesito a una persona a un endocrinólogo, necesito esto para que lo observe, etcétera, etcétera. Podemos hacer esos ajustes para poder beneficiar a los justiciables, ¿ok? Y pues en esta convención americana, respecto de lo que les comentaba que se establece en los artículos primero y segundo, nos habla de la obligación de respetar los derechos partiendo del principio de no discriminación nuevamente y pues reconoce a todas las personas como seres humanos. Por lo tanto, no debe haber ningún tipo de distinción en cuestiones de ejercer control de convencionalidad ni hacer distinción alguna en el procedimiento para una persona u otra. Y pues el deber de adoptar disposiciones de derecho interno que nos habla de cómo se deben adoptar esos procedimientos y esas disposiciones para poder resolver y hacer efectivos los derechos, libertades y demás cuestiones que se reconocen por el Estado al momento de resolver un asunto. ¿Ok? Entonces, eso sería por parte de la Convención Americana. Y pues bueno, lo que les comentaba más sencillo, este control de convencionalidad implica confrontar el derecho interno con el derecho internacional y ya con base en eso se va a aplicar el que otorgue mayores beneficios a la luz del principio pro persona. Entonces, no es más que dejar de aplicar la ley que no le beneficie para aplicar la que sí le beneficie y nos habla de que los tratados de derechos humanos pueden ser utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes. ¿Ok? Y pues lo que primero que hay que hacer es la Constitución, se confronta con los tratados internacionales y ya de ahí se va fundando, motivando y coadyuvando con la demás legislación, ya sea general, ejemplo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y a lo mejor ya yo, como jueza de la Ciudad de México, puedo ver la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. Puedo usar la general y la local, ¿no? Todo este tipo de cosas. En instrumentos, por ejemplo, la Belém para la CEDAW, en este ejemplo específico de cuestiones de protección de las mujeres, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos. Vamos viendo cómo coadyuvar con las legislaciones para hacer una resolución más efectiva. Y aquí nos habla del amparo 505-2009, donde nos habla precisamente de este ejercicio del control de convencionalidad, ¿sí? Que nos habla cómo debe aplicarse la convención, ¿sí? Cómo puede alegarse la no aplicación de la norma interna si es contraria a los beneficios en materia de derechos humanos de alguna persona, ¿ok? Entonces aquí les dejo el dato, también viene en la presentación que les voy a dejar y todo. Y pues todo esto nos trae a analizar lo que es el bloque de constitucionalidad, porque también eso implica un conocimiento extra para poder aplicar el control de convencionalidad, para ver si es benéfico el principio pro persona, por qué voy a
ejercer una legislación, aplicarla o por qué no. Entonces, el bloque de constitucionalidad se refiere a todas esas normas que si bien tienen jerarquía constitucional en un estado específico, ¿sí? No es únicamente lo que se encuentra en texto como tal en la ley. No debe estar expresamente en la Constitución redactado y plasmado, sino que también, ¿sí? La propia Constitución me remite, hablando de los tratados internacionales. Entonces, todas esas normas, todos esos instrumentos que si bien no están puntualizados uno por uno en la Constitución y en su texto, esta sí los reconoce e incluso nos da la facultad de poder utilizarlos como herramientas para plantear o resolver conflictos. Entonces, a esto se refiere ese bloque de constitucionalidad, ¿vale? Para que también tengamos la noción y no digamos, ay, es que no puedo aplicar esto porque no viene ahí. No, te remite a, porque hay instrumentos en materia de derechos humanos, hay muchísimos. Entonces, imagínense, el 133 en vez de ser un artículo así chiquito, pero hermoso que nos abre la puerta, pues sería un pergamino enorme que a lo mejor ni acabamos de leer. Entonces, la interpretación lo es todo, acuérdense. Eso es lo importante y para allá vamos también. Aquí nos habla del control de constitucionalidad y de convencionalidad este criterio y las condiciones para que se pueda ejercer oficiosamente por los órganos jurisdiccionales federales. Aquí se refiere a los órganos federales, pero como nosotros le estamos entendiendo mucho a la maestra que nos está diciendo que se puede aplicar en cualquier caso y los jueces locales se vuelven jueces interamericanos, tenemos entendido que también los jueces locales pueden aplicar estos controles, ¿ok? Entonces, aquí está cómo se va a interpretar respecto de la Constitución, respecto de los tratados, cómo se debe favorecer a las personas, cómo se debe de hacer el análisis de estos controles, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí también se los dejo para que después ustedes lo puedan revisar con calma. Igual aquí nos habla de estos controles, esta es otra tesis, digo, perdón, otra jurisprudencia, la otra es tesis, que nos habla de lo mismo y nos habla de esa inaplicación de acuerdo al beneficio de las partes en un procedimiento, ¿ok? Eh, esta pues igual nos habla de cómo se debe entender, ¿sí? El hecho de aplicar un control de constitucionalidad, uno de convencionalidad y los alcances de esta aplicación, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a interpretar, cómo se va a inaplicar en su caso una legislación o un artículo o un protocolo o un instrumento, etcétera. Todo esto es bastante amplio, pero sí es importante que nosotros tengamos esa noción y lo vayamos conociendo poquito a poco. Y pues todo esto nos va a traer evidentemente a la hermenéutica, que nos hace justo este análisis interpretativo, la interpretación conforme a la Constitución, a los tratados, al bloque constitucional, al control de convencionalidad. Toda esta hermenéutica nos lleva para poder tener un discurso y un argumento sostenible, ya sea como autoridad o al momento de plantear un asunto. Entonces, no únicamente nos vamos a cerrar en lo cuadrado, como les decía, ay, no, pues es que la Constitución lo prohíbe, no lo voy a, es que la Constitución no lo dice, ese no lo voy a analizar, no. Es una cuestión de ver más allá de lo que se nos plantea, ver qué alcances puede tener, ¿sí? Normalmente nos cerramos a lo que es, pues es que así se ha hecho siempre. Pues sí, pero eso no quiere decir que esté bien hecho, ¿no? Tenemos que interpretar, tenemos que ver más allá, cómo se puede resolver, cómo se puede beneficiar, qué ajustes podemos hacer, obviamente dentro de que se respeten a ambas partes. Yo no puedo actuar en beneficio solo de una persona, ojo ahí, ¿sí? Siempre va a ser con base en el beneficio de todos los involucrados en un asunto. Luego, la oralidad es un tema importantísimo. De verdad, prepárense en cuestión de oralidad. Yo sé que ustedes van un poquito a lo mejor más avanzados en algunas otras materias que aquí que en Ciudad de México, porque el norte estuvo muy en boga en la materia penal para la oralidad. Avanzaron muy rápido, es de verdad un gran orgullo ver cómo se ha avanzado en este tema de la oralidad, pero al final todos nos vamos a transitar a ese tema en todas las materias y es importante entender toda la historicidad de la oralidad, de dónde viene, cómo ha venido, ¿sí? Viene, emana del common law,
emana del procedimiento anglosajón, sí, pero debemos ver cómo ajustarlo a nuestro procedimiento, cómo es la ontología, cómo es su génesis, ¿sí? ¿Para qué? Para romper esa epistemología tradicional que tenemos de la oralidad y decir, es que nada más sirve para esto. Es que no va a funcionar. No. Vamos a ver más allá, vamos a interpretar lo que nos puede traer este beneficio de la oralidad que se va a implementar en nuestro nuevo Código Nacional, que yo ya estoy emocionada porque parece que la semana que entra nos dicen quién se va a los nuevos y quién no. Entonces, tenemos que prepararnos mucho, tenemos que estudiar mucho y tratar, si bien no de dominarlo todo, sí tener la mayor parte del tiempo la noción de lo que vamos a hacer, porque acuérdense que ya nos están videograbando, que tenemos que tener el control, si no de todo, por lo menos de las etapas de la audiencia, para que no se nos vaya a ir una y nos promuevan una nulidad, etcétera, ¿no? Y pues, ¿qué pasa con esta interpretación? Buscamos dotar de significado, ¿sí? La perspectiva de derechos humanos. Y no lo vamos a ver nada más como un procedimiento. O sea, yo no voy a resolver así como de, hay otro divorcio. Hay otra guardia y custodia. Hay otro reconocimiento de capacidad jurídica mal llamada interdicción. Al que lo escuche diciendo interdicción lo voy a colgar porque es inconstitucional. Todas estas cosas no es nada más de un asunto más. Tenemos que ver cómo podemos beneficiar. Eso es dotar de significado esas cuestiones que se nos ponen a consideración, que se plantean, ¿ok? Y pues esto es como un círculo vicioso, pero benéfico, le digo yo, porque pues para poder comprender nos tienen que explicar, pero que alguien nos puede explicar, nos tiene que interpretar o tiene que interpretar. Pero para que esa persona pueda interpretar y a su vez nos pueda explicar, pues primero tuvo que comprender. Entonces, todo va de la mano. Yo comprendo, interpreto y explico. O bien, a mí me explican porque ya comprendieron a raíz de lo que interpretaron. Entonces, esta hermenéutica nos hace reflexionar sobre estos tres puntos medulares para poder dotar de significado a un texto. Y aquí los maestros Gadamer y Pasos nos hablan de que la hermenéutica pues es un arte interpretativo, evidentemente, no es un método como tal, con reglas específicas, así como el método científico, ¿no? Puede a lo mejor que yo no entienda una parte, a lo mejor respecto de las categorías sospechosas, yo digo, bueno, pero ¿eso qué es? Pero a lo mejor abajo leo lo que atañe a grupos vulnerables. Y entonces ya digo, ok, entonces los grupos vulnerables conforman las categorías sospechosas. Y ya entendí primero a lo mejor lo que estaba hasta abajo, pero me dio una noción de lo que es lo que estaba arriba. Entonces, por eso es este círculo. Vamos a comprender, explicar e interpretar todo lo que podamos ver. Y pues son indicaciones metódicas orientativas, como yo les digo, o sea, todo va entrelazado, todo nos va a llamar la atención de una forma u otra, ¿para qué? Para ir conociendo poco a poco de toda esta dotación de significado que le vamos a dar a las cosas. Y finalmente también nos habla de que es una reflexión filosófica sobre las condiciones generales de la comprensión, que les decía, y la interpretación, pero no nada más de los textos, sino también de los procesos humanos. ¿Qué nos llevó a tener que hacer una reforma que nos hiciera respetar los derechos humanos? Ojo ahí, ¿por qué existe el protocolo de Estambul que nos habla de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes? A lo mejor nosotros, ¿no? El juez, su señoría José Guadalupe, la licenciada o maestra Sandra, la doctora Leticia, a lo mejor ellos dicen, pues es que yo en la vida podría torturar a alguien, ustedes no, pero quién sabe cuánta gente sí que existió la necesidad de hacer un instrumento internacional que regulara la tortura y los tratos crueles e inhumanos, ¿no? Entonces, también aparte de lo jurídico, debemos entender los procesos e interpretar los procesos humanos, ¿ok? Y como les decía, partiendo de esta parte, de este tema, perdón, de la conducta humana, de todos estos procesos, hay dos esferas interpretativas en materia de derechos humanos, que es la primera a partir de los instrumentos, ¿sí? Y en la perspectiva que tiene el Comité o Comisión de los Derechos Humanos, que es precisamente el órgano que recaba toda esta información, que tiene todos estos testimonios, que tiene todos estos estudios, análisis, estadísticas,
que crean esos instrumentos partiendo de la necesidad social, ¿sí? Para que se ejerzan esos mecanismos de aplicación y partiendo de esto se hagan criterios orientativos. Por ejemplo, les hablaba de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ah, pues yo puedo ver que no se puede impedir a los padres que cuiden a los hijos a menos que haya un riesgo latente para los niños. Ese es un criterio orientativo que voy a aplicar a un caso específico. No me está obligando, no es jurisprudencia y puede decir, ah, esto pasó aquí. No, pero me está diciendo, abusada con eso. No puedes impedir las relaciones familiares únicamente si existe esta posibilidad. Ah, ok, ya es un criterio orientativo. Y luego existe la otra esfera interpretativa de acuerdo a las cortes, la Corte Interamericana, Europea, Africana, etcétera, que realizan la interpretación de esos mecanismos, ¿sí? En los instrumentos de derechos humanos, pero con base en ese control de convencionalidad, emiten resoluciones y con esas resoluciones se genera jurisprudencia, así como aquí los tribunales colegiados de circuito. Pero esto es a nivel internacional. Entonces, con base en todos estos estudios, ¿sí? Y estas dos esferas interpretativas que al final son coadyuvantes, nosotros tenemos esas herramientas de materia internacional para poder resolver, a su vez, en ejercicio de ese control de convencionalidad. ¿Ok? Y pues bueno, aquí tenemos también que con esta interpretación, pues en la hermenéutica tiene algunos elementos para que se alcance esa interpretación eh, máxima que nosotros queremos alcanzar para que podamos llegar a ese punto, a ese objetivo, y precisamente nos habla que es procurar dotar de significado a un texto. Porque nosotros podemos tener ahí un libro de poesía, una ley, a lo mejor alguna entrevista, pero nosotros como seres humanos somos quienes vamos a dotar de significado ese texto. Lo vamos a interpretar con base en la comprensión, con base en la explicación, vamos a llegar a esa interpretación y le vamos a dar ese significado a lo que nosotros estamos analizando. Y pues por texto entendemos cualquier cosa que pueda ser interpretada. ¿Ok? Me voy a ir rápido porque ya casi nos vamos. Y pues partiendo de esto tenemos evidentemente el principio pro persona, volvemos a lo básico del artículo primero constitucional, que debemos tener ese tema de proteger sobre todo a las personas involucradas en un conflicto, ¿sí? Y de acuerdo a la cláusula preambular de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación. Volvemos a otro principio básico, el de no discriminación, con base en que todos los hombres y mujeres son iguales ante la ley y por ende deben protegerse de igual manera contra toda incitación a la discriminación o al ejercicio mismo de esta, ¿sí? Y pues propone específicamente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, porque evidentemente son las que corren más riesgo. Sin embargo, ningún ser humano está exento de que pueda ser tratado de esta forma. ¿Ok? Y pues estas normas de interpretación vienen en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que nos dota de ese significado, nos permite interpretar, ¿sí? Cómo debe hacerse esta interpretación y cómo deben tomarse en cuenta todos estos derechos, ¿ok? Se los dejo aquí, ya no tiene caso que lo leamos porque también ya es tarde, pero estas son las normas de interpretación que debemos considerar. Y finalmente tenemos los protocolos que emitió la Corte para que nosotros tengamos un parámetro. Si les digo, si bien no son vinculantes, sí nos sirven como una base para poder orientar, son criterios orientativos nacionales de cómo resolver o cómo actuar en un asunto. Y pues bueno, un protocolo es una secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica, médica, etcétera. En este caso, nos dicen cómo podemos resolver un asunto con cuestiones que tengan que ver con personas migrantes, personas indígenas, etcétera. Ahorita vamos a ver los protocolos. Y aquí nos habla de una metodología, es decir, pasos específicos para poder efectuar un procedimiento y que se logre ese resultado final, ese objetivo, de acuerdo a lo que la propia ley nos establece en esos principios rectores. Y bueno, aquí puede hablarse de perspectiva de género, por ejemplo, de perspectiva de infancia y adolescencia, de cuestiones de personas con discapacidad, etcétera, y está encausada para que el protocolo coadyuve con toda la demás legislación y se pueda resolver adecuadamente un asunto, ¿ok? Y bueno,
¿Por qué fue necesario? Precisamente por esta coadyuvancia entre estados, por esta materia de derechos humanos que se había dejado de respetar desde hace mucho tiempo y que tuvo mucho auge con la resolución del caso Rosendo Radilla Pacheco, como la Corte pues ya entendió finalmente, a ver si no me corren por decir esto, pero pues entendió finalmente que no son los que tienen la última palabra, que si bien son el máximo tribunal porque son quienes atraen asuntos, quienes revisan cuestiones de controversia constitucional, etcétera, pues al final también debe haber alguien que los revise a ellos en cuestión de derechos humanos. Y esto es lo que hace, ¿sí? La Corte Interamericana en caso de Latinoamérica y bueno, pues de Canadá, porque realmente Estados Unidos no tiene ratificado ningún convenio ni instrumento internacional en materia de derechos humanos, pero finalmente es la forma en que nosotros como autoridades en México vamos a resolver los asuntos con base en estos protocolos, con el apoyo de estos protocolos nacionales y los instrumentos internacionales. Y bueno, pues aquí están los protocolos de actuación que se juzgan con perspectiva de género, de infancia y adolescencia, personas migrantes, tortura y malos tratos, discapacidad, orientación sexual, intelectual, perdón, intercultural, personas, pueblos y comunidades indígenas, personas, pueblos afrodescendientes y afromexicanas, sobre la legalidad de detenciones en el sistema de justicia penal y que involucren derechos de acceso en materia ambiental. Estos son los que están más actualizados ahorita y pues eso sería todo. Perdonen que me pasé unos minutitos, pero era necesario que lo viéramos rapidísimo para que lo tengan ahí. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que haya sido pues algo enriquecedor para ustedes y que lo apliquen de verdad porque es muy gratificante que de repente veo escritos de abogados que hablan de perspectiva de género, o hablan de perspectiva de infancia, o hablan de ajustes al procedimiento, y digo, ay, qué bueno que alguien está pues echándole ganas para que esto ya se empiece a hacer más consuetudinario en nosotros, ¿no? Como juristas. Pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por darme este espacio y por compartir.